Es- A ver, Steven está. Steven, un saludo. Buenas noches, buenas. Estoy Hola, presente, maestro. muy bien, muy bien. Después, Dedito. Buenas noches, Dedito. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya. Bueno, Luzmila apegó permiso. Y personal va a grabar la clase. Entonces, voy a compartir la clase. A ver si. Ahí está. Ahí está. El tema de hoy va a ser las dimensiones. Rápidamente, cuando yo era estudiante en la academia, no se enseñaba este tema. No se enseñaba. Es decir, este es un tema relativamente nuevo. Bueno, yo tengo ya más de 60 años, te hablaba hace 40 años, no se enseñaba. Y desde hace 40 años, ¿no?, en adelante ya aparecieron en los libros de física. Y más concreto, ¿por qué le damos importancia a este capítulo? Porque viene en los exámenes de admisión de las principales universidades. Como referencia, San Marcos y la UNI. Ahí viene. Por eso le damos importancia. Ahora, ¿qué estudiamos en dimensiones? Estudiamos el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, eso también es relativamente nuevo, ¿no? A ver, dice, es un conjunto de unidades de magnitudes fundamentales a partir del cual se debe expresar cualquier unidad de una magnitud derivada. Este fue un acuerdo común tomado por la mayor parte del mundo en 1960. Entonces, no es tampoco que esto se haya conocido hace un siglo. Profe, disculpa, ¿sí?, que te interrumpa. Hay compañeros que están esperando que le aceptes. A ver. Tracy, ¿no? Tracy, buenas noches. Aquí también puedo yo, ¿no?, elegir un delegado para que acepte a los que están entrando, ¿cierto? Chequea, profe, chequea. Bueno, voy a tener que aprender con ustedes, ¿no?, porque cuando la universidad a mí me daba en la plataforma, tenía todo esto. Como este es privado y no es gratuito, entonces no lo tiene, ¿ya? Pero vamos a ir aprendiendo juntos. Bueno, entonces, regresando, tenemos aquí el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, van a perdonar que yo hable un poco de mí para darles una idea. Cuando yo iba al colegio y a la academia, solamente existían 3 magnitudes fundamentales. Esas magnitudes, llamadas fundamentales, a ver, un momentito. Esas magnitudes existían y eran 3: longitud, masa y tiempo. Un momentito.
Entonces, desde 1960, nosotros conocemos ya 7 magnitudes. 7 magnitudes fundamentales. Entonces, esto hay que memorizar. Entonces, cuando yo era estudiante, solamente habían estas 3. Nada más. Ahora, cuando pasa el tiempo, en los libros rusos aparece la temperatura, aparece la intensidad de la corriente eléctrica, aparece la intensidad luminosa, aparece la cantidad de sustancia. Entonces, este estudio no es muy antiguo, para que usted tenga una idea, ¿no? Einstein falleció en 1957 y el sistema internacional aparece recién en 1960. Acá está la fecha. ¿Qué significa? Que cuando Einstein era alumno, no existían todas. Las 3 que han existido, bueno, desde que aparece la física, es la longitud, masa y el tiempo. A ver, para que me entiendan un poquito más. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, según la física de colegio, es la distancia entre el tiempo. La distancia se mide en metros. ¿Eso qué significa? Que es una magnitud fundamental. Se representa como L. La dimensión de la longitud es L. Entre el tiempo. Y la dimensión del tiempo es T. Se mide en segundos. Por consiguiente, aplicando las leyes del álgebra, eso sería L por T a la menos 1. Ahí está. Ahora, en física es muy importante la unidad. Entonces, acá decimos, ¿cuál es la unidad? La longitud se mide en metros y el tiempo en segundos. Pero tiene que ver con el álgebra. ¿Y el álgebra qué dice? Dice, a ver acá, algunas operaciones vamos a ir recordando. Ahora, cuando uno es maestro de escuela, es más grave, porque los alumnos a veces no saben o lo han olvidado. Entonces, hay que hacer un pequeño repaso del álgebra. Por ejemplo, decirle, ¿no? L por L. Esto es igual al L cuadrado. O M cuadrado por M al cubo. Esto es M, la suma de exponentes, a la quinta. Ahora, ¿cómo sería L entre L al cubo? Entonces, acá hay una división. Entonces, acá sería L
el exponente se resta. A 1 le quito 3. Y esto es igual a L a la menos 2. Y también hay esta propiedad. Si yo tengo 1 entre t al cuadrado, esto es igual a t a la menos 2. Porque todo eso yo lo voy a realizar acá. O, ¿qué pasaría si tengo t al cuadrado, pero todo esto está elevado al cubo? Entonces, esto sería t a la sexta. Entonces, para eso sirve el sistema internacional, para determinar las magnitudes derivadas. Lo que yo tengo aquí son 7 magnitudes. 1, la longitud. 2, la masa. 3, el tiempo. 4, la temperatura. Normalmente uno dice temperatura, aunque el nombre correcto sería temperatura termodinámica. Intensidad de la corriente eléctrica, es la quinta. La intensidad luminosa, el sexto. La cantidad de sustancia, el 7. O sea, son 7 magnitudes físicas fundamentales. Ahora, otra vez, ¿no? Ustedes se están preparando para ser docentes, profesores de colegio. Entonces, el profesor de colegio, en todo momento está pensando, ¿para qué le enseño? ¿Para qué le enseño? Y entonces, ¿para qué le enseño este tema? Y estoy pensando que en su examen de admisión le van a preguntar esta. ¿Cuántas magnitudes son fundamentales? Y la respuesta va a ser 7. 7 magnitudes fundamentales. Y la otra pregunta que le puede venir al estudiante en un examen es la velocidad. La velocidad es una magnitud física fundamental. Tal vez. Y el alumno a veces en el examen, bueno, primero queda duda, ¿no? Dice la velocidad. Yo creo que sí. Pero la respuesta, ¿cuál es? No. La velocidad no es fundamental. La velocidad es una magnitud derivada. ¿Cuáles son las fundamentales? Son 7. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Estas son las fundamentales. Y los que no están en la lista se llaman derivadas. Es más, la magnitud derivada,
física derivada está escrito en función de las fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Una magnitud física. Ahora, ¿quién es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. ¿Se puede medir el área? Sí, magnitud física. ¿Se puede medir el volumen? Sí. ¿Se puede medir la temperatura? Sí. ¿El tiempo? Sí. ¿La energía? Sí. ¿El trabajo? Ya, por ahí viene la idea de magnitud. Entonces, alguien dijo, ¿qué es la magnitud? ¿O cuál es la dimensión de una magnitud? Está en función de las fundamentales, o sea, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, miren la temperatura cómo se escribe, la intensidad de la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Son 7. Pero falta algo. ¿Y qué falta? La potencia. Si A es 2, área. Y si A es 3, volumen, va cambiando. También la masa. También el tiempo tiene su potencia. También la temperatura. También la temperatura. También, entonces, aquí falta lo que se llama las potencias. Ahí está. Entonces, esa es una fórmula de una magnitud. Que el tema es bastante matemático, hay que saber álgebra. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden preguntar, por favor. En todo caso, agrego lo que les dije, ¿no? ¿Qué es una magnitud? Más bien una magnitud física. Y la respuesta es todo aquello que se puede medir. Y la pregunta acá de inmediato sería, ¿qué es medir? ¿Qué es medir? Y la respuesta sería, medir es comparar. Comparar una magnitud
con otra llamada patrón. Por ejemplo, ¿se puede medir el tiempo? Sí. Entonces es una magnitud física. ¿Y cómo se mide? Con un reloj. ¿La distancia es una magnitud? Sí. ¿Por qué? Se puede medir. ¿Y cuál es la unidad patrón? El metro. Entonces, a eso se refiere. Ahora, también tenemos situaciones de que no se puede medir. Y lo que no se puede medir no es una magnitud física. ¿Ah? Ahora, acá vamos a poner un contraejemplo. ¿Se puede medir? Pregunto, ¿ah? ¿Se puede medir la belleza? No. No. Muy bien. ¿Se puede medir el amor? Tampoco. Tampoco, ¿no? Ahí ya, para un estudiante que recién está aprendiendo, son ejemplos fundamentales. Son ejemplos fundamentales. No todo se puede medir, porque para medir algo tiene que haber un patrón. Por ejemplo, sí se puede medir el pH del agua, porque existe el pHímetro. Pero la belleza, la bondad, los valores no se pueden medir. El amor es un valor, la bondad, la humildad. Entonces, no todo se puede medir. Entonces, eso sería como un buen ejemplo para alguien que recién empieza y quiere entender qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Y qué es medir? Es comparar una magnitud con otra llamada patrón. Se puede medir, por ejemplo, la distancia. Utilizamos el metro patrón. Se puede medir la masa. ¿Qué utilizamos? El kilogramo masa. Bueno, ¿qué cosa es lo que el profesor antes de ir a clase debe saber? Son por lo menos 10 de los 15 que he puesto acá. Pero estamos ya en las magnitudes derivadas. ¿Cuántas son las derivadas? No tiene límite. Depende de la carrera de la persona, si es un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico, es un médico, un farmacéutico. Cada profesional tendrá sus necesidades en su labor. Entonces, no. Pero para ir a clase, por lo menos, ¿no? Por lo menos unos 10
A ver, algunos los voy a hacer acá, como ejemplo. Por ejemplo, digo, el área. El área de un rectángulo es la base por la altura. Pero la base se mide en metros, L. La altura también se mide en metros, L. Entonces, L por L, L cuadrado. Entonces, decimos acá, ¿y cuál es la unidad? Bueno, la longitud se mide en metro elevado al cuadrado. Entonces era metro cuadrado. Ya tengo el primero, ¿no? Pero eso hay que hacerlo en la pizarra con los alumnos, ¿no? Mejor dicho, lo que está a la izquierda sería mi preparación de clase. Yo lo llevo en mi cuaderno, en mi folder, en una hojita. Y todo lo que está aquí lo tengo que repetir con los alumnos. Por ejemplo, el volumen. El volumen de un cubo sería largo por ancho por alto. O sea, tengo 3 magnitudes. Largo se mide en metros. El ancho en metros. O sea, longitud. La altura también es en metros. Entonces aquí tengo L al cubo. ¿Y cuál sería su unidad? La unidad sería que la longitud se mide en metros, pero está elevado al cubo, metro cúbico. Y así sigue: densidad, caudal, velocidad, aceleración, fuerza, y vamos. Ahora, puedes obviar algunos de acá. De repente, yo estoy haciendo mi clase y me paso de frente a la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. El volumen. Y la masa se mide, es fundamental, M mayúscula. Y el volumen es L cubo. Entonces, por teoría de exponentes, esto sería M por L a la menos 3. ¿Y cuál sería la unidad? La unidad viene ya en forma implícita. M, masa, kilogramo. La longitud se mide en metro y está elevado a la menos 3, ¿no? Entonces, acá tenía la longitud, acá tengo la densidad. Y hay que hacer uno por uno, porque de paso el estudiante lo memoriza. O sea, la práctica hace que uno memorice. Entonces, esa es la idea fundamental. En el libro que yo publiqué, puse 15, ¿no? Me parece bastante. A ver, voy a hacer uno más acá. Como con ustedes hemos hecho una parte, por ejemplo, tú puedes ser profesor, ¿y cuál es la dimensión de la cantidad de movimiento?
cantidad de movimiento. Entonces tú dices, esto es igual a ¿quién? Al producto de la masa por la velocidad. La masa, su dimensión es m. Y la velocidad es lt a la menos 1. Ahí está. Y acá tú dices, ¿y cuáles son las unidades? Kilogramo por metro por segundo, tiempo a la menos 1. Número 5. Impulso. El impulso, por la definición, es la fuerza por el tiempo. Pero la fuerza lo tenemos en el número 7, acá. La fuerza es masa por aceleración. Entonces es m por L por T a la menos 2. Y el tiempo es T. Y esto es igual a ¿qué? A M por L por T. Acá tengo menos 2, acá tengo 1. Y acá sería menos 1. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Kilogramo por metro por segundo a la menos 1. Entonces, ¿qué dices tú? El 4 y el 5 son iguales. En unidades son iguales. En dimensión son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Dimensionalmente iguales. Es decir, la cantidad de movimiento y el impulso tienen las mismas unidades. Pero no es el único, hay otro. El trabajo, la energía y el calor también son dimensionalmente iguales. ¿Por qué? Acá voy a poner, ¿ya? ¿Cómo se define el trabajo? El trabajo es la fuerza por la distancia. Pero la fuerza lo tengo en el número 7. Masa por aceleración. Es m por L por T a la menos 2. Multiplicado por la distancia, que es longitud. Entonces acá tendría m por L cuadrado por T a la menos 2. Ahora. Profesor, disculpe, producción. Sí. Sale en la pantalla que la llamada finalizará dentro de 3 minutos. Bien. Entonces, ajá. Voy a salir, ¿ya? Y volver a enviar otro link, no sé. Sí, gracias, ¿eh? Gracias Sí. por guiar. Antes Gracias que nos por vote. Sí, dale.